Hola, muy buenas tardes, días o noches que nos estén viendo este video. Es un tema muy importante y a la vez polémico, pero poco estudiado por los juristas, ya que la eutanasia en el derecho sanitario es un tema muy espinoso, pues, que no solamente implica la parte de la legislación eh, jurídica, sino también ética, moral, pues y hasta religiosa, ¿no? Pero crear estos tipos de pequeños eh, webarios o pequeñas charlas de servidores para que nos introduzcamos a este tipo de temas que a la vez pueden ser, digo, vuelvo a decir, afectar éticamente a ciertas personas o a ciertos grupos sociales. Pues vamos a empezar, ¿qué es la eutanasia? Pero ¿de dónde proviene este concepto de eutanasia? Proviene del griego, que es eus bien y atanos muerte. El bien morir, buena muerte. Toda acción o omisión realizada con el propósito de evitar un sufrimiento a una persona al morir o a la prolongación de la vida artificial. Pues vuelvo a repetir, tiene implicaciones, ¿no? Tiene implicaciones sanitarias, legales y éticas. En las sanitarias, el personal sanitario es que tienen el contacto directo con el paciente y mayor de las ocasiones es el que lo ejerce. La ética médica, la bioética y la tanatología. En cuanto a nosotros como abogados, pues el derecho a reglamentar la práctica médica, así como de las aspiraciones sociales, para determinar actos jurídicamente reprochables. Estamos hablando jurídicamente reprochables, pues hablamos de los tipos penales. Y los éticos, pues bueno, la eutanasia es un término que involucra modos de vivir y pensar de médicos, abogados, líderes de opinión y gente común que funcionan los principios morales y dilemas y prejuicios. Esos conceptos relacionados también a la cocatanasia, la distancia, la distanasia, la ortonancia, la eugenasia y el suicidio asistido. Son conceptos que se llegan, bueno, están relacionados, pero se llegan a confundir. Bueno, se emplea la cacotanasia al referirse a la eutanasia en la que impone sin es conocimiento del afectado. La distanasia se emplea para referirse a la dinámica de evitar toda costa de muerte, encarecimiento o terapéutico. La ortonasia viene de otos, recto y justo, alude a la muerte digna, deja de vivir en el curso natural sin empleo de medios y desproporcionados. Eugenasia, un buen fin, un bien. Génesis y nacimiento. Francis Galton. La práctica de procurar la muerte en la piedad o individuos con afectaciones. Y el suicidio asistido práctica puede procurar por piedad los medios para suicidarse. En los códigos penales, en algunos, puede llegar a tener tipificaciones penales como asistencia de suicidio. La clasificación de la eutanasia activa. Bueno, que vamos a hablar más en específico más adelante. Pues nos tenemos de forma directa, una que provoca la muerte, de forma indirecta, colaborar para facilitar el suicidio, y el homicidio, que es de forma directa, y la inducción al suicidio, de forma indirecta. La eutanasia pacífica es la comisión por omisión, suspensión de terapéutica y suspende el tratamiento que prolonga la vida. Y la duración es pues, la duración de órganos, conforme al artículo 343 al 345 de la Ley General de Salud. De forma indirecta, omisión terapéutica que no se indica ningún tratamiento para evitar prolongar la vida. Es de alta voluntaria y que está dentro y contenido y regulado en el reglamento de los artículos 79 y 80 del reglamento de la Ley General de Salud, de las famosas clínicas del dolor.
en la que es una voluntad anticipada, y en México, bueno, al menos en la Ciudad de México, existe una ley que vamos a ir viendo un poco más adelante de voluntad anticipada. En materia de donación de órganos, el artículo 443 dice que la pérdida de vida, sea por muerte cerebral o signos de muerte. La muerte cerebral es la pérdida irreversible de la conciencia, ausencia de un autontismo de respiratorio y evidencia de daño del tallo cerebral. Areflexia popular. Los signos y muertes, pues es la ausencia completa permanente de la conciencia, ausencia total y permanente de respiración espontánea y ausencia total y permanente de los reflejos del tallo cerebral, paro cardíaco irreversible. En materia de donación de órganos, el artículo 343 de la Ley General de Salud nos dice: no existirá impedimento alguno para que a solicitud y autorización de las personas y al del cónyuge, concubinario o concubina, los disidentes o los ascendentes, hermanos, adoptantes o el adoptante, conforme a lo que el orden de lo expresado, se precisa de los medios artificiales cuando se presente la muerte encefalocárdica comparada o se manifieste los demás signos de muerte que se refiere el artículo 343 de la Ley General de Salud. Bueno, en Grecia, un poco de historia, Platón sostiene que la ciudad natural ha de estar compuesta de hombres sanos, y constituyendo la ciudad de un cuerpo debe deshacerse de los miembros enfermos. Hipócrates no adhiere en medicamento mortal para lo que lo es el solicitante. La medicina es apartada por completo de los padecimientos de los que están los enfermos y mitigar los rigores de sus enfermedades, y no tratar de aquellos incurables, inconscientes de que tales casos no tiene poder la medicina. Ya los romanos, Tácito decía: muerte sin dolor, por miedo a afrontar conscientemente el sufrimiento y la propia destrucción. Séneca es otro filósofo romano: es apreciable de quitar la vida a una sin sentido y con sufrimiento. Los romanos ven la eutanasia con fines de honor, mejor el suicidio que el honor manchado. Ya en la cultura celta era una obligación sagrada de poder que podía valerse por sí mismos, que no podían valerse por sí mismos, era una obligación, es una cuestión de personas, o lo consideraban como unas personas improductivas. Durante la Edad Media, el puñal mesicordia, el puño corto y afilado, para rematar así el Caín vencido, y de las luces llamamos el juicio de Dios. Los cristianos, a la idea de matar por piedad, es repugnante. Por dolor viene de Dios y debe de ser respetado como voluntad de éste. Vean, así habla Tomás, la evolución de Tomás Moro, Francis Bacon, Francis Galton de 1865. En Alemania, en agosto de 1939, la acción T4 establece que la eutanasia por disposición legal por motivos humanitarios. Vean cómo ha venido evolucionando estos temas. La normatividad internacional, bueno, tenemos tratados, ninguno en la materia ni relacionados. Pero bueno, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre reconoce el derecho a la vida, reconoce no ser sometido a tratos crueles e inhumanos y la dignidad de las personas, y la libertad para justificar una forma pasiva. Y en la Asociación Médica de Ginebra, en el año de 1947, en la Declaración de Lisboa establece los derechos del paciente en el año 81, y en Venecia sobre la enfermedad terminal en el año 83. Condena la eutanasia activa, condena el encarnecimiento, reconoce la alta voluntariedad en los temas propedéuticos y de tratamiento, y de una muerte digna y sin molestia. Opiniones, bueno, tenemos varias opiniones. Desde el punto de vista de la Iglesia Católica, decía que es ilícito controlar la vida de los moribundos con el falaz pretexto de proporcionarles una muerte dulce, sin conocimiento, sin consentimiento es homicidio, sin conocimiento se requiere en suicidio. El deber, el médico, es completarse a columnar el sufrimiento cada vez prolongado al mismo de la vida, y que no es totalmente humana. J. Ratzinger, el
Benedicto XVI, si no mal recuerdo, pues dice que puede ser legítima la diversidad de opinión entre los católicos respecto a ir a la guerra y aplicar la pena capital. La Iglesia exhorta a las autoridades en buscar la paz y ejercer la misericordia a los castigos criminales. Holanda, que es uno de los países que tienen este derecho de la eutanasia, ha venido evolucionando desde el año de 1971, con el primer caso de eutanasia de Gertrudia Posta. Aplica la morfina a su madre, a quien se le pide, ya que sufre parálisis sorda, muda y sin control de sus hemisferios por hemorragia cerebral. El Tribunal Superior decide que una pena simbólica ante la presión del gremio médico se refiere anticipado de las reiteradas ocasiones en casos similares. Y así ha venido evolucionando en los Países Bajos, Holanda, los neerlandeses, o sea, los holandeses, modificaron su legislación sobre las funerales y otorgó a los médicos el formulario que autoriza el llenado del certificado de difunción por causas no naturales, en caso de deceso activo de la vida o activo del suicidio, que los médicos aplicaban a enfermos terminales con el sufrimiento soportable. 93. El Tribunal Supremo autoriza a enfermos terminales irreversibles en el que el sufrimiento es soportable y pueden también ser psiquiátrico. 94. Se reconoce la legalidad de los casos en que médicos ponían fin a la vida de bebés nacidos con una espina bífida, un mero meningoncele, con el consentimiento de los padres. Igualmente, esto es lo que ha venido evolucionando en Holanda. Tenemos ahí el Código Penal de la provincia de Holanda, que se conserva los delitos de homicidio y la colaboración al suicidio, que no serán punibles para el médico que haya cumplido con los siguientes requisitos del artículo 2. Y dice, reserva el derecho de petición del término de la vida y auxilio al suicidio en términos terminales, evidentemente mayores de 18 años, pero hasta los 16 atenderá su petición aun cuando no cuenten con una capacidad de expresar su voluntad. Se hicieron con la anterioridad en forma escrita y razonada. Pacientes entre 12 y 18 años deberán expresar la voluntad de la vida en consentimiento de los particulares. Y así, bueno, aquí vuelvo a repetir, hay tres dilemas fundamentales. El profesional, los profesionales de la salud, el fin de la profesión y los éticos. El etnos, la cuestión profesional, pues y la fin de la profesión es la prolongar la vida, la protección de la salud y la rehabilitación del paciente. Principios éticos de eficiencia, justicia y equidad. Entre el dilema del profesional del sanitario, en la legislación mexicana lo tenemos en el artículo 2 de la Ley General de Salud. Te dice, una de las finalidades es la protección de la salud, la prolongación de la vida y el mejoramiento de la calidad de vida. En cuanto al Código de Ética, en su artículo 2, respetar la vida del paciente en consecuencia de un derecho sobre su tratamiento. Pero no podemos decir en forma autónoma cualquier acción o omisión que practique. El dilema ético, pues la formación y obligación ética y legal de la profesión y el deseo o el derecho del paciente terminal. Ahí es donde se conjugan diferentes conflictos que llamaría la ponderación de derechos, ¿no? El paciente terminal, la enfermedad progresiva, pronóstico de supervivencia inferior de 6 meses, ineficiencia incorporada al tratamiento y pérdida de la esperanza de recuperación, lo define el paciente terminal el artículo 166 bis 1 de la Ley General de Salud. Bien, la afectación de la crónica de cardiovasculares, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, cáncer, etcétera, etcétera. El dilema ético, pues es el pronóstico, no es fácil de precisar. Una discusión exacta podría afectar a un paciente. La determinación de la eficiencia de un tratamiento puede ser subjetiva. Y muerte, que bueno, como vuelvo a repetir, ya un dilema religioso, un tema de moral religiosa, pues dice que este es el último tabú de la sociedad. En un asunto religioso, suicidio es igual a pecado,
una cuestión familiar, negación al sufrimiento, y entre el enfermo y el médico, y el experimento y encarnar esa soledad. O sea, es un dilema muy difícil, y la regulación termina tocante a la eutanasia, pues bueno, la eutanasia es toda acción o omisión tendiente a provocar, facilitar la muerte del enfermo para evitar el dolor tanto físico como moral del mismo o del familiar. Ningún profesional puede dar por lo que se pertenece, y la muerte es la prolongación de la vida y de la vida del paciente. En México pues, hemos tenido, vuelvo a repetir, tenemos una ley de voluntad anticipada, pero eso no es nuevo. Ya en el 11 de diciembre del 2002, Pedro Miguel Rosado Salazar solicitó una iniciativa, puso una iniciativa de ley sobre los derechos de enfermos terminales, que define la enfermedad terminal alta voluntaria con paliativos, establece comités de ética y con eso un testamento vital, pero pretendía instaurar la eutanasia activa en todas las formas, sin un derecho a los médicos de objetar conciencia. Ya en octubre de 2005, Víctor Gabriel Varela López presenta en la Asamblea Legislativa de la Ciudad del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, la iniciativa para adicionar la disposición de la Ley de Salud de la Ciudad de México, del Distrito Federal, hoy Distrito Federal, hoy Ciudad de México, perdón, y el nuevo Código Penal propone que no sea punible el homicidio o la inducción al suicidio realizado por médicos autorizados por la Secretaría de Salud del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y en pacientes que hayan solicitado en fase terminal de enfermedad incurable. No reconoce la alta vulnerabilidad y los paliativos. Y en 12 de abril de 2007, el senador Lázaro Manzón Alonso presenta la iniciativa de la Ley de Suspensión y Tratamiento Curativo. Con dicha iniciativa reforma el artículo 312 del Código Penal Federal, que establece la suspensión de tratamientos extraordinarios, sustituyendo por paliativos, para disminuir el dolor, y así mismo la solicitud en un consejo de bioética, un documento que se le proporcionaron, un documento determinado. En el derecho comparado, la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, define y reconoce los derechos del paciente a la información de decidir, establece parámetros objetivos sobre el diagnóstico, legaliza el testamento de vida como voluntad anticipada y establece el tratamiento paulativo, sedación controlada, tratamiento tanatológico y medidas mínimas ordinarias de ejecutar la voluntad, y reconoce también la objeción de conciencia. Eso es a grandes rasgos, pero actualmente a nivel federal, la Ley General de Salud tuvo una reforma el 1 de febrero de 2009 y adicionó un título octavo bis de los cuidados paliativos. Da autonomía, da dignidad y da calidad de vida de estos. Estos derechos del enfermo terminal derivan en los principios ético-legales extraídos por el derecho sanitario, de trato digno y respetuoso, de no exponer al rechazo, vergüenza, lástima o encarnecimiento, recibir información suficiente, veraz y oportuna, informándolo sobre el pronóstico como el debido tácito que amerita propiamente las alternativas o sus temas de voluntad. Recibir una segunda opinión, debe darse un resumen clínico, es tratado con confidencialidad para salvaguardar su dignidad, no exponerlo al rechazo, lástima o desvalorización de la persona. Y ya un enfermo de forma terminal, decidir libremente sobre su atención, otorgando o no su consentimiento bajo información. Podría por autonomía elegir entre las opiniones que se plantan para su tratamiento y hasta dónde se debe continuar dicha intervención, y la alta voluntariedad, un derecho del paciente en materia pasiva, con tratamiento paliativo, una muerte digna, no en soledad, en compañía de sus familiares y parientes más cercanos. Entre los principios de este artículo, que fue reformado en el artículo 166 bis, pero de su apartado numeral tercero,
Los pacientes enfermos tienen una situación terminal, tienen los siguientes derechos. Ahí estamos viendo los derechos del, eh, del paciente terminal o del enfermo terminal. Ahí lo estamos exponiendo, no me voy a dedicar a ir uno por uno. Este es un tema muy, el tratamiento, testamento vital, el artículo 166 bis 4, bis 5, suspensión del tratamiento curativo y obligaciones del personal médico en el artículo 166 bis 17. Los médicos, esa es una parte muy importante que ustedes que son mejor médicos o son gente del sistema de salud que nos estén viendo, es muy importante este conocimiento. ¿Por qué? Porque los médicos tratantes en ningún caso ni por ningún motivo implementarán medios extraordinarios al enfermo en situación terminal sin su consentimiento. El 18 bis, bueno, el bis 18, para garantizar la vida de calidad y respeto de la dignidad y el enfermo en situación terminal, el personal médico no deberá aplicar tratamientos o medidas consideradas como obstinación terapéutica ni medios extraordinarios. El bis 19, el personal médico que deje de proporcionar cuidados básicos a los enfermos en situación terminal será sancionado conforme a lo establecido a las leyes aplicables. Y nos vamos precisamente, aquí tenemos el 166 bis 21, que queda prohibida la práctica de la eutanasia entendida como homicidio por piedad, así como suicidio asistido, conforme a lo que señala el Código Penal Federal, y bajo el amparo de esta ley. En todo caso, estará a lo que se señalan las disposiciones penales aplicables. Y es un tema muy importante, el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Es un tema que ya la Corte lo ha definido, pero como que entendemos por esta objeción de conciencia. Se define como un derecho subjetivo a resistir mandatos en la autoridad como contradicciones a los propios principios morales. El artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: toda persona tiene derecho a la libertad de sus convicciones éticas, de conciencia y de religión, a adoptar en caso de que se regula. Pero ya el artículo 144 del Código Penal de la Ciudad de México dice que el aborto es la interrupción del embarazo después del 12º día y de semana de gestación. Y el artículo 59 de la Ley de Salud del Distrito Federal, hoy Ciudad de México: el médico tiene que practicar la interrupción legal del embarazo en cuyas creencias religiosas o convenciones personales sean contrarias a tal procedimiento. Podrá objetar conciencia y por tal razón excusar intervenir la intervención del embarazo, teniendo la obligación de referirse a la mujer con un referir a la mujer con un médico no objetado o que no se niega a hacer a su objeción. Toda mujer que sea de urgente interrupción legal del embarazo, que ponga en vida al feto o ponga vida a la mujer, no podrá, no tendrá una sanción. Pero vamos a concentrarnos en esta parte de la eutanasia médica activa. Vuelvo a repetir, bueno, hay aquí varios aspectos de derechos humanos, ¿no? La Constitución dice que las personas nacen libres e iguales de dignidad de derechos. Todos los seres humanos nacen ser libres e iguales de dignidad de derechos. Pero los pilares de la ley es la autonomía la autonomía y la dignidad. Eso es lo que nos genera una igualdad. Es a la persona, a la persona. El derecho a una muerte digna es un derecho a vivir humanamente, hasta la propia muerte. Eso es lo podemos mencionar. El derecho a morir dignamente se inscribe en el ámbito de los derechos relacionados de una autodeterminación, una elección propia. Considerándonos unos dos o tres, una libertad negativa, una libertad positiva, son ambos, pero en ende no son absolutos. Ámbito es el espacio que comprenden dentro de ciertos límites reales e imaginarios. La libertad circunscrita en los ámbitos puede ser consustancial con la dignidad de las personas, pensaba con un todo absoluto.
y se ilustra la necesidad de distinguir entre suicidio, suicidio médicamente asistido y eutanasia médicamente activa, que a veces no nos queda claro. Males o dolores innecesarios, como son sufrimientos insoportables, sufrimientos intratables en el derecho anglosajón. La prolongación artificial, la medicina o becada o medicina terapéutica, es la intervención de médicas furtuales, terapias desproporcionadas sin perjuicio de mantener estas medidas de soporte. Estamos hablando de un derecho comparado, ¿verdad? Para que nos quedamos bien. En vez de regular ese derecho de la eutanasia, sugiere especificar una regulación procedimental del proceso, un reglamento. Como ustedes vieron, probablemente esa consideración de un servidor queda muy ambiguo, ¿no? La misma Ley General de Salud, si bien no te dice que puedas realizar una eutanasia, pero tampoco te la prohíbe, pero tampoco te dice en casos extremos, ¿no? En casos que no debemos, que realmente ya no no haya posibilidades de poder, es una recuperación del paciente. Esto, vuelvo a repetir, en Suiza y en el estado de Oregón, son donde ha venido, le estoy dando un poquito el tema de derecho comparado, ¿no? Los derechos el facultativo conlleva la obligación de darle cumplimiento, pero ¿qué realmente es el derecho a la vida? Bueno, la separación entre iglesias de Estado no es un Estado laico. Proyecto de armonización con leyes actuales vigentes, pues debemos de realizar esa homologación y meternos a estos temas. Revisar el término artificial. Esas son las enmiendas que proponen, bueno, se han elaborado en el derecho anglosajón, que es principalmente un poquito más avanzado que el nuestro, o el derecho europeo. El derecho del facultativo conlleva una obligación de cumplimiento. Revisar el derecho al no a padecer no es sustentable, preferido al derecho de requerir eutanasia médica activa, que se relaciona con una obligación según una reglamentación. Y la edad matriz, derecho no a padecer. Bueno, ahí vuelvo a repetir, la muerte, en un proceso de muerte, de un proceso de eutanasia, pues lleva varias implicaciones de considerando también una transversalidad de derechos. Cuando es un estado terminal, la vida de agonía, vida de la agonizante y la dolorosa agonía, o un estado de sufrimiento físico constante o insoportable. Esto vuelvo a retirar en el derecho comparado, algunas en el estado de Oregon. Los médicos diagnostican y pronostican, pero no pueden evaluar la forma del paciente del estado de sufrimiento físico o mental constante e insoportable. La mayoría de edad o no competencia de decisión, la voluntad anticipada o comparecencia de actividad. El médico especialista con respecto a la patología. Bueno, eso es en esta ley en americana, es una salud mental, dice, es redundante, pues ya tan anclado está la litis artis médica. Y lo procedimental es en materia del reglamento, la directiva anticipada requiere un testamento según el Código Civil. En la etapa procedimental de esta ley, que vuelvo a repetir, mejor no queda muy clara, tenemos ese reglamento que les comenté en láminas anteriores, pero no queda muy claro, a mi consideración no queda muy claro. La escristina es idónea para causar la muerte, la eutanasia pasiva, activa de la pasiva, la eutanasia activa es afectiva, oportuna y pronta. Son vocablos que debemos incorporarlos a la ley, ¿no? El suicidio asistido obviamente es un principio de mismicidad, disor y ejecutor de una misma persona. La eutanasia ofrece un principio de alternalidad, disor y ejecutor de las distintas personas. El suicidio asistido con alguien inestable entre ambos términos, ¿no? Vuelvo a repetir, este es sobre derecho comparado. Ahí tenemos la capacidad, el tipo de enfermedades, la despenalización en Bélgica es muy, yo vuelvo a repetir, Europa ha avanzado en algunos estados, en algunas naciones ha avanzado este tema. Hay una voluntad expresa, escrita
y anticipada. La situación clínica es inevitable, el sufrimiento psíquico y físico constante, insoportable. Los ciudadanos no belgas, pero el tratamiento es con médico belga, el control y desarrollo de la por la Comisión Federal. Pero ¿qué son los paliativos? Que también no sabemos conocer ese tipo de conceptos. Son cuidados de ayudar a las personas con enfermedades graves a sentirse mejor, al prevenir o tratar síntomas o efectos secundarios de la enfermedad y el tratamiento. Su objetivo es ayudar a las personas con enfermedad grave y las familias a sostener mejor. Estos convienen a los síntomas y efectos secundarios de la enfermedad y tratamientos. No hay que olvidar que los cuidados paliativos también tratan de problemas emocionales, sociales, prácticos y espirituales, los que la enfermedad plantea. ¿Cómo se brinda? Pues a diferencia de la atención para pacientes terminales, eh, en Bélgica el CP comienza a brindar al momento del diagnóstico de una enfermedad potencialmente grave, puede llevarle a la muerte, así como el principio de tratamiento. ¿Qué tipo de enfermedades? Pues cáncer, enfermedades cardíacas, terminales, enfermedades pulmonares, etcétera, etcétera, etcétera. El valor de trabajo interdisciplinario, porque vuelvo a repetir, esto no es que ustedes como profesionales de la salud que me estén oyendo y nosotros como abogados estemos ajenos a este tipo de situaciones. La importancia de los grupos multidisciplinarios para entender este tipo de cuestiones éticas. Y ya, bueno, la Organización Mundial de la Salud da lo que es el dolor y los sufrimientos, da perdón, habla de la pandemia. ¿Por qué? Porque se estima que fueron 40 millones de personas causados por paliativos, pero solo el 14 recibieron una verdadera atención. El tema del COVID que estuvimos viviendo hace ya prácticamente 4 años. Tanto el dolor y el sufrimiento de la persona, de la familia, debe de atender el mismo grado de importancia y interés. Tenemos las cuestiones del dolor, la comunicación, en la forma que ustedes, los profesionales de la salud, deben de desarrollarse, la importancia de la comunicación y de una escucha activa. Y bueno, hablar de una ley de voluntad anticipada, como digo, en la Ciudad de México existe. La medicina moderna ha incrementado sus esperanzas de vida para todos, pero sin embargo los procedimientos médicos sometidos al enfermo termina el uso de los aparatos médicos que mantienen vivo y de manera artificial, prolongando su agonía y sufrimiento. En atención a ello, en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se creó una ley de voluntad anticipada que permite a los enfermos terminales decidir si continuar o no con los tratamientos para prolongar su vida. Dicha ley es un derecho a una muerte digna. La voluntad anticipada debe de ser entendida como la decisión que toma la persona de ser sometida o no a medios de tratamientos o procedimientos médicos que pertenecen a prolongar su vida, cuando se encuentre en esta etapa terminal y por razones médicas sea posible manifestarla de forma natural, protegiendo todo el movimiento a la dignidad de la persona. Eso es la define el artículo primero de la Ley de la Voluntad Anticipada para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Es importante entender que la voluntad anticipada no prolonga ni acorta la vida, respeta al momento natural de la muerte y favorece la atención y los cuidados paliativos a la final de la vida, es decir, favorece el comportamiento al paciente sin intervención médica durante esta última etapa. Las entidades que cuentan con esta regularización, perdón, eh, ofrecen compañeros. Las entidades que cuentan con esta regulación en México es la Ciudad de México, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala, pero todavía falta en el resto del país. La voluntad anticipada es el derecho a una muerte digna.
Es importante aclarar que la voluntad anticipada no es el mismo que la eutanasia. La voluntad anticipada regula la autotanasia, es decir, la actuación correcta ante la muerte por parte de quienes atienden al que sufre la enfermedad incurable y que de forma terminal la legislación no permite la eutanasia o acto deliberado para poner fin a la vida. Y ahí tenemos, perdón, ahí tenemos una pequeña gráfica en la cual, ustedes disculpen, una pequeña gráfica que dice, no es lo mismo voluntad anticipada, que es un tiempo cierto, y la eutanasia. Bueno, les agradezco nuevamente esta atención. Yo sé que a lo mejor son temas muy polémicos, pero es necesario conocer, analizar y enfrentar, porque nosotros, ustedes y yo, en su momento vamos a tener una culminación de nuestra vida. Y ello va a implicar a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Bueno, pues síganme en este canal, les agradezco nuevamente la atención. Ahí tienen mis redes sociales donde me pueden encontrar y estamos con ustedes a la orden. Que tengan muy buenas día, tarde o noche cuando nos estén observando en este video. Gracias.